En la clase anterior, nosotros habíamos estado hablando acerca del trofismo muscular y estábamos hablando de las atrofias que podíamos encontrarnos y estábamos poniendo ejemplos de atrofias musculares que corresponden con determinadas lesiones en el sistema nervioso. No sé si llegamos a hablar de esto o nos quedamos ahí. Bueno, esto es otro tipo de atrofias musculares que podemos encontrarnos. En este caso no es por lesión del aparato neural que inerva al músculo, sino por una lesión en el músculo. En realidad este paciente que están viendo ustedes ahí es un paciente que tiene una enfermedad sistémica que se llama enfermedad de Steiner. Es una enfermedad sistémica que afecta al músculo, pero afecta también al sistema de excitación y conducción del corazón, al sistema endocrino, a varias estructuras, solo que el músculo esquelético es el más llamativo, es la carta de presentación de esta enfermedad, es precisamente las atrofias musculares que suele producir a nivel de la musculatura, ¿verdad?, facial que nos están viendo aquí. Hay tosis palpebral, hay mucha hipotrofia de la musculatura de los esternocleidos mastoideos, los trapecios, la cintura escapular y en general casi toda la musculatura de las extremidades es bastante pobre. Estos pacientes tienen también, como dije ya, trastornos en la sistema de excitación y conducción del corazón, tienen bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares, que muchas veces son los que le causan la muerte, ¿verdad? Tienen atrofia gonadal de las gónadas, ¿verdad? En fin, tienen una serie de cosas. Esta enfermedad tiene una cosa muy característica que después vamos a ver con otros casos de enfermedades neurológicas, y es lo que le da el nombre, distrofia miotónica. Estos pacientes suelen tener un trastorno de la relajación muscular, el proceso de relajación muscular se demora notablemente, se produce una demora muy grande. Si a estos pacientes usted le manda a cerrar el puño, a apretar hacia el puño, y de pronto usted le dice, abre el puño, pues tienen una tremenda dificultad en relajar y poder abrir, ¿verdad? Tienen una actitud miotónica de la mano. También si usted le percute un músculo, un martillito o con los mismos yemas de los dedos, se produce una contracción del músculo y se queda el músculo ahí y muy lentamente se va relajando. Si usted le percute, por ejemplo, en el deltoides, aquí en esta zona, percute ahí, se produce un hundimiento ahí, de esa zona de ahí, y poco a poco que se va llenando otra vez, porque se produce una relajación demorada del músculo. A ese fenómeno se le llama fenómeno miotónico o miotonía. Y por eso esta enfermedad se llama distrofia miotónica, porque además de haber atrofias musculares, hay también fenómeno miotónico. Este fenómeno miotónico lo vamos a ver en otro trastorno, que no es este, que se llama la paramiotonía. Esos pacientes, lo veremos aquí, vamos a tener filmaciones ahí, donde vamos a ver pacientes con paramiotonía, donde vamos a poder apreciar esto que les estoy diciendo. Bueno, esa es atrofias musculares por causa muscular. Esta es otra enfermedad del músculo que produce en este caso atrofias en la musculatura facial, que no la podemos ver porque el paciente está de espalda, pero esto es para demostrarle cómo se atrofia aquí la musculatura fijadora de la escápula. Está una distrofia que se llama distrofia facioscápulo-humeral, porque afecta a la musculatura facial, la musculatura escapular y la musculatura humeral. La hipotrofia que tiene aquí en los deltoides y en los músculos fijadores de las escápulas. Los músculos fijadores de las escápulas, cuando uno hace la abducción de los brazos, ¿verdad?, se contraen para fijar las escápulas contra la pared posterior del tórax. Pero aquí, como están atrofiados, los músculos prácticamente están consumidos por el proceso distrófico, pues sencillamente no hay músculos fijadores de la escápula ahí, y cuando usted le manda a elevar, las escápulas se levantan y se despegan y dan como si tuviera dos alitas atrás, ¿no?, dos asas, ¿no? Entonces le dicen escápulas aladas, como si fuera un angelito que tiene dos alitas atrás. Escápulas aladas le llaman a este fenómeno. Se ve mucho en la distrofia facioscapulohumeral. Bueno, ahí tienen ejemplos también de atrofias musculares en procesos de tipo miopático. Entonces,
Podemos encontrarnos pacientes, por supuesto, que tengan atrofias musculares globales, por ejemplo, personas que no hacen ejercicio, que tienen poca actividad física, que están muy sedentarios, ¿verdad? Es posible que usted encuentre que el volumen muscular está bastante disminuido y eso no necesariamente implica una enfermedad. A eso es lo que le llamamos atrofia muscular o hipotrofia muscular por desuso, ¿verdad? Bien, otro detalle que vamos a poder observar en pacientes que tienen determinados procesos patológicos del sistema nervioso, en el momento en que estamos observando el trofismo muscular y palpando los músculos y mirando, es las fasciculaciones. Las fasciculaciones son un movimiento involuntario de la superficie de los músculos, ¿verdad? Donde se producen contracciones de fascículos aislados, fascículos de fibras musculares aisladas, ¿verdad? Y generalmente cuando son muy manifiestos, eso denota que hay alguna enfermedad en la motoneurona que inerva la fibra muscular, ¿verdad? Se ve en una enfermedad que se llama la enfermedad de la motoneurona, ¿verdad? En la enfermedad. Doutor, essas fasciculações podem ocorrer por estresse também? También. En la enfermedad de la motoneurona se producen fasciculaciones como las que vamos a ver ahora. Yo les voy a mostrar una filmación ahí en un video, ¿verdad? Como dijo, no sé quién fue el que me habló ahora ahí, que no lo vi. ¿Fuiste tú? Sí, efectivamente, cuando la persona está con un poquito de estrés, ansiedad, pues es habitual de que ocurran algún músculo fascículo, se produzcan fasciculaciones. Es muy común la del orbicular de los párpados. Se produce y dice, uy, hace días que tengo el temblorcito este en el ojo que me molesta tanto, ¿verdad? Son fasciculaciones del músculo orbicular de los párpados, se ve con bastante frecuencia, pero puede ocurrir en cualquier otro músculo aislado así, aislado. Pero cuando es persistente o generalizado, mucho, entonces es señal de que hay algún proceso patológico que está afectando a la motoneurona, ¿verdad? Entonces, esto se ve, por ejemplo, en la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad que tuvo Stephen Hawking, ¿verdad? Se ve también en las atrofias musculares espinales, atrofias musculares espinales. Que básicamente la inmensa mayoría afectan en la infancia, ¿verdad? Aunque se pueden presentar ya en una persona más crecidita, hasta en el adulto pudieron presentarse, pero son más comunes en edades tempranas de la vida, ¿verdad? Se pueden ver también fasciculaciones. Pero bueno, generalmente esto es lo que vamos a ver. Observen esto. ¿Ven? Esas hondonadas que se producen ahí de pronto, esos movimientos que se producen, esos son fasciculaciones, ¿no? Pero en esta persona son bastante abundantes y muy generalizadas en la musculatura de los gemelos. ¿Pueden ver? Esto se puede ver mejor así con iluminación tangencial. Fíjense que la iluminación aquí está incidiendo de forma tangencial, ¿verdad? Esta área se ve muy iluminada, esta se ve medio en penumbra y esta está más oscura. Cuando se produce una contracción se produce una hondonada oscura, porque la luz no llega y eso contrasta y permite observar mucho mejor la fasciculación. ¿Ven? ¿Ven? ¿Eh? No, no duele nada. No duele nada. ¿Tú nunca has tenido una fasciculación de esa de 3? ¿Ah? Eso no duele. Y esto tampoco duele. Sí, uma descarga Esos son, miren, te voy a explicar lo que está ocurriendo ahí. Miren, lo que está ocurriendo ahí es lo siguiente. Lo que está ocurriendo ahí es lo siguiente. Ahí las motoneuronas que inervan al músculo gemelo, que generalmente son motoneuronas que están en el segmento medular S1, ¿verdad? En el S2 hay algunas también, pero bueno, sobre todo el segmento medular S1, estas motoneuronas
están inervando, digamos, a este músculo. Digamos que es el gemelo ese que viene ustedes ahí. ¿Verdad? Entonces, bueno, cada motoneurona, como yo he explicado en otras oportunidades, inerva a una población determinada de fibras musculares y eso se llama unidad motora. El conjunto ese es la motoneurona con todas las fibritas musculares que inerva, eso se llama unidad motora. Bueno, aquí este estaría inervando, por ejemplo, vamos a poner aquí así, todas estas fibras musculares. Esta y esta. Pero bueno, aquí habría otra motoneurona que con su axón viene también e inerva otras fibras musculares. Es otra unidad motora. En esta enfermedad, se llama enfermedad de la motoneurona, generalmente las motoneuronas están muriendo. En ese proceso que les lleva a la muerte se irritan, al principio se irritan, antes de desaparecer se irritan y al irritarse descargan impulsos nerviosos que viajan por sus axones hasta las fibras musculares y las hace que se contraigan. Entonces, cuando se contrae, por ejemplo, esta que está aquí, se contraen estas fibras musculares. Cuando dispara esta, se contraen estas otras. Y así hay muchas motoneuronas que están disparando. Entonces son distintos fascículos del músculo que están integrados por varias unidades motoras, ¿verdad? Y entonces usted ve ese fenómeno que está ocurriendo ahí, esas contracciones de fascículos musculares, por eso se llaman fasciculaciones, porque son fascículos musculares los que se están contrayendo, ¿verdad? Ahí está. Doutor, ¿Sí? após a morte, o que acontece com o músculo? Ele para El músculo va atrofiándose, a medida que va avanzando se va atrofiando, porque claro, una vez que estas ya van muriendo, estas fibras musculares se quedan deprivadas de inervación. Y el músculo, cuando queda deprivado de su inervación, las motoneuronas, se va atrofiando, y el volumen del músculo comienza a disminuir. El músculo se torna entonces hipotrófico. Se atrofia. ¿Ah? Atrofia por denervación, señores. Y entonces, bueno, esto puede ocurrir también, más raramente, pero puede ocurrir también cuando la lesión ya no es en la enfermedad de la motoneurona, por ejemplo, cuando la lesión está aquí en la raíz anterior, que es la raíz motora, donde salen los axones de las motoneuronas, ¿verdad? Es muy proximal aquí en esta zona de aquí, está muy cerca. Las neuronas tienen, ¿verdad? Esta zona de aquí se llama cono axonal, que es donde se inicia. De ahí es donde parten los disparos de los potenciales de choque. Ese es el gatillo, donde se disparan los impulsos nerviosos. Entonces, si la lesión está ahí, que está muy cerca del cono axonal, como es aquí, que está muy cerca del cono axonal, una lesión radicular anterior, que esté afectando cerquita del cono axonal, puede ser que irrite y genere descargas también. Se puede ver en algunas radiculopatías motoras, por ejemplo. No se me olvida nunca un paciente que yo tuve, era un paciente que tenía más o menos la edad más común de aparición de la ELA. Era un paciente que venía consultando porque tenía atrofia, por ejemplo, tenía atrofia del reumatoideo, tenía atrofia también aquí del supraespinoso, tenía atrofia del deltoides y tenía atrofia del bíceps. Era bíceps, deltoides y supraespinoso que tenía, esos músculos estaban flacos. Y además de eso, fasciculados. Y lógicamente tenía debilidad en esos músculos, ¿verdad? Lo que era la dorsiflexión de la abducción del brazo, pues era débil, la flexión del antebrazo era débil, estaba flaco el bíceps, estaba flaco el deltoide, estaba flaquito el supraespinoso. Bueno, un hombre de esa edad, con eso, ¿verdad? Y fasciculaciones, bueno, usted piensa, bueno, tendrá una esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, bueno, empiezo a indagar y me dice el paciente, no, doctor, y tengo también, me da como un hormigueo, una comunicación así, por algunas partes así de la piel, de la mano,
aquí esta zona y algunas áreas. Entonces, me pongo a examinar la sensibilidad y encuentro de que tenía trastorno sensitivo, también cosa esta que no ocurre en la enfermedad de la motoneurona, ¿no? Y entonces, cuando lo examino, generalmente en la enfermedad de la motoneurona, tipo ELA, también hay degeneración de los haces córtico-espinales, que son los que le traen las órdenes a las motoneuronas desde la corteza. Esto degenera también. Y entonces generalmente usted puede encontrar un músculo que está atrófico, todavía fasciculando, y sin embargo cuando explora el reflejo que tiene que ver con ese músculo está exaltado. Y eso es porque está lesionada la motoneurona superior, la de la piramidal, que está en la corteza motora, está lesionado. Y entonces, bueno, cuando yo examino los reflejos de este hombre, encuentro que están abolidos. O sea, en esos, el bicipital, por ejemplo, estaba abolido, ¿ya? Y entonces eso no jugaba bien con una ELA, porque debía de estar exaltado, ¿ya? Y además no debía de haber trastornos sensitivos radiculares como tenía. Entonces, enseguida pensé, bueno, esto no debe ser una lesión en la motoneurona, debe ser una lesión muy proximal en las raíces, atendiendo a que tiene trastornos sensitivos, porque bueno, la raíz posterior, que es la sensitiva, ¿verdad?, sale junto con la anterior y está muy cerca ahí y se afecta también. Y entonces por eso, y efectivamente, cuando se le hizo una radiografía de la columna cervical, en la columna cervical te manda a hacer una radiografía AP, una lateral y oblicuas, oblicua derecha y oblicua izquierda, y en las oblicuas, precisamente de ese lado, ahí se ven muy bien, con esas vistas oblicuas se ven muy bien los forámenes de conjunción, cuando están en las raíces. Y entonces los forámenes de conjunción de ese lugar estaban reducidos, pero reducidos que se veían muchos cambios artrósicos que reducían el calibre de los forámenes de conjunción, lo cual quiere decir que las raíces esas estaban apretadas ahí a la salida.